your belief in a thing creates the thing to be in your life. Entonces, de alguna manera dice que el que tú estés creyendo en algo, literalmente hace que esa cosa sea creada en tu vida. But many would say, well, only God creates. Pero muchos podemos decir, solamente Dios puede crear. Yes, he created all things, seen and unseen. Y sí, Dios creó todas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos. That word in the Hebrew is bara. Y la palabra en hebreo es bara. But he lets us asa. Pero Él a nosotros nos deja, y es la palabra asá, We bring from the unseen into the seen. lo que significa que nosotros podemos traer de lo que no se ve hacia lo que se ve. He's already laid it up there for us, Él ya lo tiene todo diseñado para nosotros, but it's our job to create it. pero es nuestro papel el crearlo. He's created us for amazing things in our life. Porque Él nos ha creado para hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. But if we can't agree on those things, we're not going to see them in our life. Pero si nosotros no podemos estar de acuerdo con esas cosas que Él tiene para nosotros, no las vamos a ver manifestarse en nuestras vidas. God, why won't you do this thing for me? Y decimos, Dios, ¿por qué no puedes hacer esto por mí? He says, I already have, just believe. Y Dios dice, pero es que ya lo hice, tú solamente tienes que creer. And when you believe, you pull the unseen into the seen. Y en el momento en que tú crees, entonces traes lo que no se puede ver hacia lo que se puede ver. Okay? ¿Ok? Bien. So we're going to talk about addiction to thoughts. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la adicción a los pensamientos. See, so many of us have thoughts that we think because our father thought them and our grandfather thought them. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos pensamientos que los pensamos porque nuestro papá los pensó y nuestro abuelo los pensó. So we don't really even think, we just respond based on the way our dad responded and the way our grandfather Y responded. entonces ni siquiera en realidad estamos pensando, sino que nada más estamos respondiendo de la manera en que nos enseñó nuestro papá y nuestros abuelos. When this happens, I get angry because that's what my dad did and that's what my grandfather did. Y por ejemplo, pasa algo y me enojo porque pues mi papá se enojaba por eso y mi abuelo también, Even though it doesn't benefit me. aunque no me traiga ningún beneficio. And the whole house is now afraid of me. Y ahora mi familia tiene miedo de mí, But that's what I do, I get angry. pero eso es lo que hago, me enojo. So we're going to teach ourselves, how do I capture the thought? Entonces, hoy vamos a aprender cómo podemos capturar el pensamiento. And when I can capture my thoughts, Porque cuando puedo capturar mis pensamientos and I can think a new thought, y puedo crear un nuevo pensamiento, I can create a new reality in my life. puedo crear una realidad nueva en mi vida. But so many of us let our emotions rule us Pero muchos de nosotros dejamos que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida, instead of us ruling our emotions. en lugar de que nosotros tomemos el control de nuestras emociones. Well, that's just the way I feel. Y decir, pues así es como yo me siento. That's the way I act. Y es la manera en que actúo. And then we see the damage we've done behind us. Y vemos todo el daño que causamos al tener esa actitud. When you can capture the thought, Pero cuando puedes capturar el which pensamiento, also captures the emotion, que también captura la emoción, and hold it up to the glory of God. y entonces ya nada más la levantas a la gloria de Dios. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So it doesn't mean I'm going to sit there and, I'm thinking, capture that. I'm thinking, oh my gosh, I'll never have time to do anything but capture thoughts. Y entonces, eso no quiere decir que voy a pasarme todo el día, ya pensé este pensamiento, lo tengo que capturar, y este otro también, porque así se me va a ir todo el tiempo. But when you have thoughts that all of a sudden bring fear and worry, Y cuando tú tienes pensamientos que de repente están trayendo temor y preocupación, bring anxiety to you, ansiedad en ti, you go, warning, warning. entonces es una lucecita roja de cuidado, cuidado, There's an emotion that I don't need to have in my body. porque aquí está pasando una emoción que yo no necesito tener en mi cuerpo. Why am I feeling that emotion? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? What does this thought create? What picture in my mind that I'm feeling this terrible emotion? ¿Cuál pensamiento o cuál imagen en mi mente está creando esta emoción? And typically when you feel fear, worry, and lack, Porque por lo general cuando tú estás teniendo preocupación, escasez o ansiedad o temor, it's because your feelings are not lining up with the truth of the word. es porque tus pensamientos no están alineados con la verdad de la palabra.
So, Así when que, you feel like I'm not enough, I'll never measure up, I'm no good, entonces cuando tú tienes pensamientos donde te dices, no, no soy lo suficiente bueno, nunca voy a poder hacerla, no la voy a hacer. but then the word says I'm the righteousness of Christ Jesus. I'm the head, I'm not the tail. I'm an example of goodness, strength and morality. Pero la palabra nos dice, tú eres cabeza y no cola, tú eres un ejemplo de fuerza, de moralidad. You superimpose the truth over the lie. Entonces estás sobreimponiendo la verdad de la palabra sobre una mentira que está en tu mente. You know, Peter denied Jesus 3 times, Saben que Pedro negó al Señor 3 veces and he was resonating at a low fear, lack, worry, shame place. y en ese momento Pedro estaba resonando a nivel de vergüenza, de culpa, a un nivel bajo. Jesus said to him 3 times, did he love him? Y Jesús le dijo a Pedro 3 veces que lo amaba. Those 3 times canceled out that negative fear, lack, and worry. Y esas 3 veces que le dijo eso a Pedro cancelaron ese nivel en donde estaba resonando Pedro de temor y de ansiedad y preocupación. And elevated him back to peace, love, and joy. Y lo estaba elevando una vez más al nivel de amor, gozo y paz. And that's how we have to do it. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. So we're going to talk a little bit about how do I capture my thoughts today. Entonces, hablemos un poco de cómo podemos capturar nuestros pensamientos. You see, there are no victims in the body of Christ, No existen víctimas en el cuerpo de Cristo, just willing participants. solamente participantes voluntarios. Because if you have all power, dominion, and authority, how can you be a victim? Porque si tú tienes todo poder, dominio y autoridad, ¿cómo puedes ser víctima? How can stuff happen to you? You happen to stuff. ¿Cómo pueden las cosas pasarte a ti? Tú le pasas a las cosas. Why am I not seeing what I want in my life? ¿Por qué no estoy viendo lo que yo quiero ver en mi vida? Now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be Lord of all. En Gálatas 4:1 dice, y ahora digo que el heredero, mientras es hijo, no difiere en nada del sirviente, aunque sea el dueño de todo. So if you know who you are, Entonces, si tú realmente sabes quién eres, and you know that you have been created to be Lord of all, that God has set you up as his son and his daughter, y que tú sabes que fuiste creado para tener el control de todo, porque Dios te creó como su hijo y su hija, and you've been created for a great destiny. y tú fuiste creado para un gran destino. He's predestined you for greatness. Él te ha predestinado para la grandeza, But you don't think you are, pero tú no crees que lo eres and you don't act like you are. y no actúas como que lo eres. You're right. Y si no lo haces, estás en lo correcto, You did it to yourself, porque por tu manera de pensar lo hiciste a ti mismo. and you get no more than a servant. Y entonces sigues existiendo como un sirviente. You're in the wilderness, Estás como en el desierto. and God will provide manna for us in the wilderness. Y aún así Dios va a proveer maná estando en el desierto. But he meant us for the promised land, Pero Él nos creó para la tierra prometida. so we could become provision for the land. Entonces, para que nosotros nos convirtamos en provisión para la tierra. But to get there, we have to grow. Pero para llegar ahí tenemos que crecer. I mean, how many think salvation's really important? ¿Cuántos sabemos que la salvación es realmente importante? Okay, we got more hands there. Ahora sí vimos más manos levantadas. That Qué was bueno. scaring me. Ya me estaban preocupando. All right, we got hands. That's good. When you get saved, that's all about you. Cuando tú eres salvo, es todo acerca de ti. Grace covers you. La gracia te cubre. Now get out the doorway and start growing, Pero ahora sal hacia afuera y empieza a crecer. because salvation's the first step to growing as a son and daughter of God. Porque la salvación es el primer paso para crecer como hijos e hijas de Dios. Now there's things we have to do. Now there's things we have to do. Say that again. Now Ahora there's things hay we cosas have to que do. tenemos que hacer. Yeah, okay. Right? ¿Verdad? And a lot of that is hard stuff because we got to get rid of old stinking thinking. Y todo eso es difícil de hacer porque tenemos que deshacernos de los pensamientos apestosos.
Somebody told us somewhere that this is what we're supposed to be, and we go, okay, that's what I'm going to be. Y porque alguien en algún momento nos dijo, esto es lo que tienes que ser, y ahí es donde nosotros nos quedamos, Even though it's not the truth. aunque no es la verdad. I mean, you're Mexican. You came over here. Some are illegals. You don't deserve anything. Y a lo mejor algunos llegamos a este país y como ilegales y pensamos que no merecemos nada. That's a lie from the pit of hell. You are a child of God. Y eso es como crear una vida en el infierno sabiendo que somos hijos de Dios. And you playing small does not make anyone greater around you. Y el que tú te hagas pequeño a ti mismo no hace a nadie más grande. As a matter of fact, when you step into your greatness, you give permission for others to step into their greatness. De hecho, cuando tú te paras en tu grandeza, le das permiso a otras personas de que también ellos se levanten en su grandeza. When you start creating wealth in your life, it gives permission for others like you to create wealth in their life. Y cuando tú estás creyendo riqueza en tu vida, estás también dando permiso para que otras personas que puedan crear riqueza en sus vidas. You see, you're a pavement layer for those walking behind you. Tú eres el que va a poner el pavimento para todos los que vienen caminando detrás de ti. So they can walk on smooth surface. Y ellos van a poder caminar en una superficie más suave. But we have to die to self. Pero tenemos que morir a nosotros mismos. Because once you accepted Christ Jesus as your Lord and Savior, Porque una vez que tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, you're a dead man. ya eres un hombre muerto. You died with Jesus on the cross. Porque ya moriste con Jesús en la cruz. And now the whole thing is about you becoming and walking as a son and daughter of God to magnify God through your actions. Y ahora de lo que se trata es de que tú ya vas a empezar a caminar como un hijo o hija de Dios, magnificándolo a través de tus acciones. Yeah, but that's uncomfortable. Bueno, pero eso puede ser incómodo. I really don't like that. No me gusta mucho. But you're a dead person. Who cares? Pero pues ya estás muerto. ¿Qué te importa? It's time to grow. Es tiempo de crecer. Because we think we are powerless, we are. Porque si nosotros pensamos que no tenemos poder, pues no lo tenemos. Our thoughts and emotions keep us in bondage. Y nuestros pensamientos y emociones se convierten en ataduras. I mean, how much power does the Holy Spirit have? ¿Cuánto poder tiene el Espíritu Santo? All. Todo el And poder. He lives in us. Y Él vive en nosotros, habita en nosotros. So I'll call that, for the engineers, potential energy. Our potential energy is all power. Y entonces eso en ingeniería se conoce como energía potencial. Y nuestra energía potencial es completamente poder. But our mind will limit our power. Pero nuestra mente limita nuestro poder. We think we're not enough. Porque pensamos que no somos lo We suficiente, think we're not good enough. que no somos lo suficientemente buenos. And our kinetic energy, or energy in motion, is very little. Y nuestra energía cinética o la energía del movimiento se hace muy pequeña. Just because we don't think we can, because we think we're doing it, but we're not. The Holy Spirit's doing it through us. Y es porque nosotros queremos pensar que nosotros somos lo que lo estamos haciendo sin darnos cuenta de que es el Espíritu Santo el que lo hace a través de nosotros. If we let Him. Si lo dejamos, Because we have free choice. porque tenemos libre albedrío. I was predestined for greatness. Yo fui predestinado para la grandeza, But then I have choice and I make decisions. pero también tengo el libre albedrío y tomo decisiones. And I leave myself in the wilderness, never stepping into the promised Y land. me puedo mantener en el desierto sin nunca poner pie en la tierra prometida. He's laid up everything in the destiny He's called me to. Aunque Dios ya ha puesto todo en mi camino para que yo llegue al destino que Él me da. The word is shalom. Y la palabra es shalom. Health, wealth, prosperity, peace, joy, nothing missing, nothing lacking. Salud, riqueza, prosperidad, gozo, no hace falta nada. Yet, if I don't think I deserve it, I'll get manna. Pero y si yo no pienso que me merezco todo eso, lo único que voy a recibir es el maná. So why does the Bible say this? Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. ¿Por qué dice esto la Biblia en 2 de Corintios 10:5? Las imaginaciones y cada
cosa que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. So we're talking about catching those thoughts I told you that give you a bad emotion. Y entonces estamos hablando de capturar esos pensamientos que de repente se convierten en una emoción. An emotion is just a warning sign. It's just hey, here's something bad. Don't do this. Y la emoción no es más que una señal de algo que nuestro mismo cuerpo nos dice, no lo hagas. You know, when you're going through a trial, Por ejemplo, cuando estás pasando por una prueba, what does the first thing James tell you to do? ¿qué es lo primero que dice Santiago que debemos de hacer? Count it all joy when you go through diverse temptations. Que lo tomemos como con gozo cuando estamos pasando por diversas pruebas. And the word- Regocíguense. And the word count in the Greek means command joy. Y esa palabra en griego significa que uno atraiga o que ordene el gozo. You see, you're the boss of you. Porque tú eres tu propio jefe. And if you're going to be in the same place, every 2-year-old knows I'm the boss of me. Y cualquier niño de 2 años sabe que él es su propio dueño. Don't tell me I'm the boss of me. No me digas que tú eres mi jefe, yo soy mi jefe. And we got to start telling our emotions, I'm the boss of me. Y entonces debemos de decirles a nuestras emociones, yo soy mi jefe. Thank you for sharing, telling me I'm not in alignment with Papa God right now. And that's a notice to get there. Y gracias por compartir, pero yo say that again. I don't know what I said. No, it sounded really good. Se oyó muy bien, pero estaba largo el párrafo. Replay the tape. No. I said something very wise, so you know it wasn't me speaking. Dije algo muy sabio y I'm sorry I lost it. That's all right. That's all right. All right. Let's keep going. Bueno, continuemos. Because the word knows this Porque about your thoughts. La palabra sabe esto acerca de los pensamientos. Thoughts become things. Los pensamientos se convierten en cosas Thoughts can make you sick. y los pensamientos te pueden enfermar. It's called cortisol is released in your body, a chemical that makes you sick. Porque la hormona cortisol es liberada dentro de nuestro cuerpo y eso trae la enfermedad. And thoughts can heal you. Y los pensamientos también pueden sanarte. Oxytocin is released, Cuando se libera la oxitocina, which gives you health and repairs cells and puts you in a great place. que es una hormona que te ayuda a recuperarte y te pone en un mucho mejor lugar. So if you're constantly in a place of anxiety and fear, Entonces, si estás constantemente en un lugar de ansiedad y temor, you're telling your body, I'm going to be sick. entonces tú le estás diciendo a tu cuerpo, me voy a enfermar. See, your body just reflects the condition of your soul. Porque lo que el cuerpo hace es reflejar la condición en que está nuestra alma. Your soul is your mind, your will, and emotions. Y tu alma es tu mente, tu voluntad y tus emociones. And if it's in a chaotic state, if it's in anger, if it's in fear, Y si está en un estado caótico donde está el enojo y el temor, the body's going to reflect that. el cuerpo va a reflejar eso precisamente. And you're going to get sick. Y te vas a enfermar. That's why they call sickness dis-ease. Por eso, la palabra en inglés dis-ease es como la falta de salud. Yeah, you're not in ease. You're not in peace. No estás en paz, no estás en balance. So we did it to ourselves. Así que no lo hicimos a nosotros mismos. For me, I had my kidneys shut down. Por ejemplo, yo tengo un riñón que no me funciona Now, I'm Italian. y yo soy italiano We got a little passion in us. y tenemos pasión dentro de nosotros. Somebody get in my face, I get angry. Y alguien a veces me confronta y yo me enojo My blood pressure goes up. y mi presión arterial sube Somebody tries to take advantage of me in business and my blood pressure goes up. y alguien trata de tomar ventaja de mí o en mi negocio y mi presión arterial sube. And then I remember, oh, yeah, I'm in charge. And it goes back down again. Y entonces ya después yo me pongo a cargo de la situación y baja la presión. So it went up and down and up and down. Así que va de arriba abajo, de arriba abajo. And my kidneys finally said, I quit. Y hasta que el riñón finalmente dice renuncio. They got all scarred up from the up and down of my emotions. Y se empiezan a formar cicatrices en los riñones por todos esos cambios en mis emociones. Now, that wasn't God doing that to me. Y ese no fue Dios haciéndomelo a mí. The devil didn't have nothing to do with that. Y a lo mejor el diablo no tuvo nada que ver con eso.
I did it to me. Yo me lo hice a mí mismo. Now, he's laid up new kidneys for me. Y Él ya ha creado nuevos riñones para mí. But I have to get where those new kidneys exist. Pero yo debo de ponerme en la posición donde están esos nuevos In my riñones. heart, I have to believe in his unconditional love for me. Y en mi corazón yo debo de creer en su amor incondicional para mí. And when I believe in that unconditional love he has for me, Y cuando yo creo en ese amor incondicional que Él tiene para mí, I am healed. estoy sano. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So many times we think we should go through this thing because, we're just a bad person. Y muchas veces pensamos que tenemos que pasar por todas estas pruebas porque no somos buenos. We think we need to repent and beat ourselves. Y pensamos que necesitamos arrepentirnos y golpearnos a nosotros mismos. Catholics taught us that. Por ejemplo, el catolicismo enseña eso. And that's how we're no good. We're worms in the dirt. Y así es como llegamos a vernos como que no somos lo suficientemente buenos, somos como gusanos. But that's not true. Pero eso no es la verdad, Because in God's eyes, we're sinless. porque a los ojos de Dios somos sin pecado. So, right? So, we may miss the mark Y a lo mejor no le damos al blanco and not receive the prize. y no recibimos el premio, That's the definition of sin que esa in the New Testament. sería la definición de pecado en el Nuevo Testamento. But does that mean we stop? Pero ¿significa que ahí paramos todo? No. We brush off. No, nos levantamos, nos sacudimos We think a new way, y pensamos de una nueva manera and we move forward. y empezamos a caminar en una nueva dirección. Amen? Amén. All right. So, am I here? Oh, there we go. Here's some emotions that produce cortisol. Aquí están unas emociones que producen la hormona cortisol. Now, my Spanish brothers and Latino brothers and sisters, Y mis hermanos y hermanas latinos, hispanos, we're passionate people, Italians and Latinos. somos gente apasionada, los italianos, los hispanos. Now, are we hanging out in this place of anger, aggression, and hurt? Y entonces nosotros estamos en este lugar donde existe el enojo y la agresión y el dolor. Are we going to guilt and shame? Estamos viviendo en culpa y vergüenza. All that creates in your life sickness. Cortisol is released. Porque todas estas emociones crean enfermedad en tu cuerpo. Se libera cortisol. And if we resonate in this place of fear, lack, and worry, Y si nosotros estamos resonando en este nivel de temor, escasez y preocupación, if that's our neighborhood we hang out in, si ese es el vecindario en donde nosotros estamos viviendo, all we can expect to get in our life is things that bring us fear, lack, and worry. todo lo que podemos esperar si estamos habitando ahí son cosas que nos van a traer más temor y ansiedad y preocupación. But if it says count it all joy when you go through diverse temptations, Pero la palabra dice regocíjate cuando estés pasando diversas pruebas. that's a new neighborhood. Ese es un nuevo vecindario. You moved out of that old neighborhood, Entonces ya te vas a mover de ese vecindario viejo you moved into your new neighborhood, y ahora te vas a cambiar a tu nuevo vecindario. and everything in that neighborhood brings you joy and love and peace. Y todo en ese nuevo vecindario te va a traer amor, gozo y paz. And all you did was change you and say, I'm the boss, I'm me. Y lo único que tú hiciste es cambiarte a ti mismo y decir, yo soy mi propio jefe. Does that make sense? ¿Tiene sentido? You can't expect peace, love, and joy from fear, lack, and worry. Porque tú no puedes esperar amor, gozo y paz del el temor, la escasez y la preocupación. So many people are in fear, lack, and worry, and they're asking for God to give them the answer. Porque mucha gente está habitando en temor, preocupación y escasez y están pidiéndole a Dios que les dé gozo. And he says, I've given you the answer, but it's in peace, love, and joy. Y Dios le dice, yo ya tengo la respuesta para tu problema, pero tienes que mudarte a donde está el amor, gozo y paz. I work very hard at work, and I'm working on a problem, and I'm struggling. Y si estoy trabajando en un problema y estoy echándole muchas ganas y estoy sufriendo por eso. I must figure this out. I have to figure this out. Yo tengo que encontrar esta respuesta, tengo que encontrarla. Finally, I go, I can't figure it out. Después me doy cuenta y digo, bueno, no la puedo encontrar. And I let it go. Y la dejo ir. Bing! The answer.
Y en ese momento llega la respuesta. Why? ¿Por qué? Well, I think it's because of all that hard work I did. Porque yo hasta puedo pensar que fue por todo ese trabajo duro All that que hice anxiety and fear I generated. y de que toda esa ansiedad y temor que yo generé, The truth was, it always existed in peace. pero la verdad es que la respuesta siempre estuvo en el lugar donde está la paz. So I can get the answers God has for me if I can get me into peace. Entonces yo puedo tener las respuestas que Dios tiene para mí si yo puedo entrar al nivel donde está la paz. See, so much of the world is selling peace that you'll get peace through buying cars, houses, boats. Y muchas veces el mundo nos engaña haciéndonos creer que nosotros vamos a obtener paz con cosas materiales como riquezas, casas, carros. And we strive and we strive and we Y strive. trabajamos duro. Nos Working so cansamos. hard. Gotta get it, gotta get it. Estoy trabajando tanto y me estoy cansando. Why? ¿Por qué? So I can have peace. Para poder tener paz, How about you just step into peace? ¿por qué mejor no simplemente te posicionas en la paz? And then all that stuff comes effortlessly to you Y todas esas cosas, esas riquezas van a venir a ti sin esfuerzo. because it belongs in that neighborhood. Porque esas cosas habitan en ese vecindario. Does that make sense? ¿Tiene sentido? God knows we create based on thoughts and he wants us in peace. Y Dios sabe que nosotros creamos basándonos en pensamientos y Él quiere que nosotros estemos en paz. For I know the thoughts I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Donde Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. It's all laid up in peace. Todo entonces está hecho en el lugar de la paz. If you can allow new thoughts by capturing your old thought, Si tú puedes crear nuevos pensamientos al capturar tus pensamientos viejos, let's just pretend like we're going to think a new thought. vamos pretendiendo que vamos a crear un pensamiento nuevo. Let's just pretend that we're not going to say, this is just the way I am. Y vamos a pretender que no nada más vamos a decir, pues así soy yo. You know, I've been this way for 65 years and this is just the way I am. Y yo así he sido por 65 años y así es como sigo siendo. Then why are you expecting good stuff? Entonces, ¿por qué estoy esperando cosas buenas? Because when you change you change everything. Porque cuando te cambias a ti mismo, empiezas a cambiar todo lo a tu alrededor. When you change your thoughts, you change your emotions, you change everything. Y cuando tú cambias tus pensamientos, cambias tus emociones y empiezas a ver cambios alrededor tuyo. So you get new information if you put a new thought in there. Y entonces, si pones un pensamiento nuevo en tu mente, vas a obtener nueva información. Here's a sad truth. We think 60 to 70,000 thoughts a day, Y esta es la triste realidad de que nosotros pensamos de 60,000 a 70,000 pensamientos por día. and 90% of them the same as the day before. Y el 90% de esos pensamientos son los mismos de ayer. And of that 90% of those are not self-serving. Y de ese 90%, el 90% no nos ayuda para nada. So our tomorrow keeps becoming our yesterday. Entonces, nuestro mañana se va a convertir en nuestro ayer. And we're wondering, why is nothing changing in my life? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nada está cambiando en mi vida? Because we didn't think a new thought. Pues porque no pensamos ningún pensamiento nuevo. We're being ruled by our emotion. Porque estamos siendo ordenados o dominados por nuestras emociones. So new information gives us a new thought Pero la información nueva nos da un pensamiento nuevo. where we make new choices because we got new thoughts. Entonces tenemos nuevas decisiones, nuevas opciones, porque tenemos nuevos pensamientos. Example. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Somebody gets in my face. Que por ejemplo alguien me confronta I'm Italian. y yo soy italiano. I gotta attack that person Yo tengo que atacar a esa persona to prove I'm a man. para probar que soy un hombre. Or how about a new thought? Pero ¿qué tal un pensamiento nuevo? Wow, what's wrong with him? What's he going through right now? Pienso, ¿qué estará pasando con esta persona? ¿Estará pasando por algo? Now, did that make me weak? ¿Eso me hace débil Or did that really make me strong? o en realidad me hace fuerte? That my friend that's going through something who attacked me,
Porque si la persona que está pasando por algo y me está atacando, is really screaming out, I need help, I need help, I need help. de alguna manera está gritando que necesita ayuda. And I see it from that place and go, man, what's going on? You okay? Y yo lo veo desde ese nuevo punto de vista y ahora puedo decirle, hombre, ¿qué te pasa? I ¿Estás bien? dismissed what he said because my love for him was greater than that insult to me. Y entonces yo ignoro el insulto porque mi amor ahora es más grande por él. Now that's a new action. Esa es una nueva acción. I didn't need to win that little battle. Y yo no tenía que ganar esa pequeña batalla, I needed to win the war of that relationship. sino que yo tenía que ganar la guerra de la relación. That relationship was the most important thing to me, more important than winning a battle. Porque esa relación es lo más importante para mí, más importante que ganar una pequeña batalla. So new choices mean new behaviors, Y nuevas opciones significan nuevos comportamientos and new experience. y eso trae nuevas Man, experiencias. Nick, I'm so glad you did that. I love you, brother, and we'll be tighter than we've ever been. Y entonces nuestro lenguaje cambia y decimos, ¿cómo me gustó eso que dijiste? Te admiro. Y entonces eso va a crear una relación mucho más apretada. Because I didn't have to win that little battle and be macho. Porque yo no quise pelear esa pequeña batalla y ser el hombre macho, I took a higher road. sino que tomé un camino más elevado, With new experience, there's a new emotion. con Love. nuevas experiencias y nuevas emociones. I felt love toward him, Y compassion. entonces yo sentí amor por la persona que me ofendió. And then you get more new thoughts, Y entonces eso trae más nuevos pensamientos. and it starts playing on itself. Y entonces ya se empieza a convertir en un nuevo ciclo And you become a new person. y te empiezas a convertir en una nueva persona. You only accept, believe, and surrender to thoughts equal to your present emotional condition or emotional state. Tú solamente aceptas o crees y rindes a pensamientos iguales a tu estado emocional presente o a tu condición emocional. So if you're resonating in fear, lack, and worry, Y entonces si tú estás resonando a un nivel bajo donde está el amor, el temor, la escasez y la preocupación, all you'll receive in the way of information is more things that bring you fear, lack, and y worry. entonces toda la información que tú vas a estar recibiendo va a tener que ver con las cosas que te traen temor, escasez y preocupación. Peace, love, and joy could be right there, but you can't see it. Y a lo mejor el amor, el gozo y la paz están enfrente de ti y no los puedes ver. The answer God had for me was right there in peace, love, and joy, but I couldn't hear it. La respuesta que Dios tenía para mí estaba ahí al nivel del amor, gozo y paz, pero yo no la podía ver. Because it didn't exist in that emotional state I was letting myself stay in. Porque esa respuesta no existía en el nivel emocional en el que yo me encontraba. And remember, I said letting myself stay in. Y fíjense cómo dije que yo me encontraba en ese lugar. Because you're the boss of your emotions. Porque pues yo soy mi jefe de mis emociones. I might say that a lot today. Y yo voy a decir esa frase muchas veces hoy. Don't get mad at me. No se enojen. These are the things I had to go through so I could learn, and I'm still learning. Porque a través de las cosas que yo he tenido que pasar, he aprendido y sigo aprendiendo. But it's so amazing if you just get one or two of them, Pero es maravilloso de que solamente con una o dos veces que lo hagas, everything changes. todo empieza a All cambiar. of a sudden, your marriage is so good because you don't have to win the battle. Y de repente empiezas a ver cambios en tu matrimonio que mejora simplemente porque tú no peleaste esa The batalla. relationship is so important, Porque la relación es tan importante, more important than being right. más importante que el querer probar que estamos en lo correcto. Feeling fear, you will only accept the truth and thoughts and information that give you and bring you more fear. Como decíamos, si estás en un área de temor, solamente vas a aceptar pensamientos o información que te trae más temor. And if you're in the state of emotional love, you will only resonate and accept thoughts and information that bring you more love. Pero si tú estás en un estado o emoción de amor, entonces vas a resonar y aceptar pensamientos e información que te trae más amor. Simple and hard at the same time, right? Es fácil y difícil al mismo tiempo. Because so much of our programming came from when we weren't even born until we were 6 years old. Porque mucho de la manera en que estamos programados la tenemos tal vez desde antes de que naciéramos. 80% of it.
del 80% de eso. This is just the way we act. Pues, y es simplemente la manera en que nosotros actuamos. My family's just crazy, and that's what we do, yell at each other. Mi familia, todos estamos locos y así es la manera como todos somos y nos But gritamos. we love each other, really. Aunque nos amamos unos a los otros. Wow, I couldn't tell. Bueno, yo no me podría dar cuenta. No, I really love. Don't you get in the way. I'll beat you up, but he's driving me nuts, my No, brother. de veras nos amamos. Hey, tú, cállate, quítate del camino. Pero de veras nos amamos. Am I talking to anybody here? ¿Alguien se siente atacado? Emotional stress and fear knocks your body out of balance. El estado de estrés y temor emocional te mueve de tu balance. And here's the terrible thing. We can turn on stress with a thought. Y esto es lo increíble, que nosotros podemos sentir estrés con un pensamiento. Two twin brothers sitting in a job. Dos hermanos gemelos haciendo el mismo trabajo. And they say, we might have to let you guys go. De repente les dicen, vamos a tener que correrlos. One goes, oh my gosh. Y uno de ellos dice, oh Dios. And he starts thinking of all these things and all this worry and all this lack. Y empieza a preocuparse y a pensar en las cosas que va a escasear. And he sees himself holding up a sign that says, we'll work for. Y hasta él se imagina en una esquina de la calle He's con on a street uno de esos corner now. carteles que dicen trabajo por comida. Yet it hasn't even happened yet. Y ni siquiera ha pasado nada. How many battles do we fight that don't even happen? ¿Cuántas batallas nosotros peleamos que ni siquiera han pasado o nunca van a pasar? Yet it costs the same amount of energy in that battle as if you really did it. Y gastamos tanta energía en esa batalla mental como si de veras la estuviéramos pasando. The other brother's thinking, oh, right, finally I can start my own business. Y el otro hermano dice, oh, qué bueno, ahora sí ya estoy libre para empezar mi propio negocio. Same incident, two different feelings. El mismo evento para los dos, pero cada uno con un sentir diferente. If we believe that God is the one guiding us, Y si nosotros creemos que Dios es el que nos está guiando, then we should count it all joy when we go through diverse temptations. entonces deberíamos de verdad regocijarnos cuando estamos pasando It's diversas gonna be pruebas good. It's gonna be good. y decir algo bueno va a pasar. I don't know exactly what it's gonna look like, but I sure know it's gonna be good. No sé qué exactamente va a pasar, pero sé que algo bueno va a pasar. Okay? And it knocks your body out of this now moment. Y entonces eso te remueve del aquí y el ahora y te pone en un futuro en donde tú puedes tener cosas negativas. The most powerful place you can ever be is now. El lugar más poderoso en el que tú puedes estar es el aquí y el ahora. So many of us live life in regret of yesterday, Y muchos vivimos nuestras vidas con las culpas del pasado or fear of tomorrow, o por el temor del mañana. that we're never in this now place where we have all power, dominion, and authority. Pero nunca estamos realmente posicionados en este aquí y ahora donde tenemos todo poder, dominio y autoridad. We got to remember God's name is I am. Recordemos el nombre de Dios como el yo soy, I am is now. y el yo soy significa ahora. So when I'm in now, I'm lined up in alignment with Papa God. Y entonces cuando yo estoy en el ahora, estoy alineado con But I Papá spend Dios. most of my life in regret of yesterday and fear of tomorrow with no power in now. Pero entonces, si estoy viviendo tanto en las preocupaciones del pasado como las del futuro, no estoy parado en el tiempo presente. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So here's the thing. We get something called daily bread. Give us this day our daily bread. Ujú. Pensemos en esto, que pedimos a Dios que nos dé nuestro pan de cada día. And we choose where we're going to focus our daily bread. Y nosotros escogemos en dónde vamos a enfocar nuestro pan diario. That's our energy for the day. Here's your gift of energy for the day. Es nuestro regalo de energía para el día. Now we can choose to focus it on things we don't want to happen in our life. Y podemos escoger el poner esa energía en las cosas que no queremos que pasen. I don't want this. I'm afraid of that. I don't want this to happen. I don't want this to happen. I don't want this to happen. No quiero que me pase esto, no quiero que suceda esto. And we've wasted all of that power
in fear of what might happen in the future. Y entonces ese pan diario de energía ya nos lo gastamos en preocupaciones de cosas que a lo mejor nunca van a suceder. Or we can be in now. O podemos estar en el presente Focus on the things that God wants us to see in our lives and the lives of people around us. y enfocarnos en las cosas que Dios quiere que nosotros veamos en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. We have to be a good steward over that daily bread that He gives us. Y tenemos que ser buenos administradores de ese pan diario que Dios nos da. For me, I start each day sitting on Papa God's lap, asking Him what we're going to create together today. Y a mí me gusta empezar cada día sentado en el regazo de Papá Dios y preguntándole qué vamos a crear en este día. Now, if I'm co-creating with God, I'm in a pretty good place. Y si yo estoy co-creando con Dios, estoy en un lugar muy bueno. It reminds me I'm not doing it myself. Y eso me recuerda que no lo estoy haciendo yo solo. And it reminds me my job is to magnify, He'll magnify me so that I can magnify Him. Y me recuerda que mi papel es el magnificar a Dios. Y Dios me magnifica a mí de esa manera. When they say, amazing, way to go, Nick, you go, all glory goes to God. Y Through cuando alguien Christ me Jesus. dice, hey Nick, eso estuvo maravilloso, yo digo, para la gloria de Dios. See, you don't have to be embarrassed because you made money. It's okay. Y no tienes que sentirte avergonzado porque ganas dinero. You Está bien. glorified God. Estás glorificando a Dios. He doesn't want His kids struggling. Él no quiere que nosotros estemos pasando sufrimiento. He wants His kids to have more than enough. Quiere que nosotros tengamos más que suficiente. He's put amazing ideas in your head that He wants you to use, but you're afraid because you might not be enough. Y Él ha puesto ideas maravillosas en cada una de nuestras mentes, pero nosotros podemos detener eso pensando que no somos lo suficiente. But with Him, you're more than enough. Pero en realidad nosotros somos más que You know, suficiente. it says in the Word, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Y la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Now, it sounds like it says, be happy and you'll get stuff. Sonaría como si dijera, sé feliz y te van a llegar cosas. But the word delight means make yourself moldable and pliable. Pero la palabra the Greek. deleítate implica que tú seas alguien moldeable, alguien que pueda ser manejado por Dios. And I will write on your heart your desires. Y Dios va a escribir en tu corazón tus deseos. So when you have it and you desire it, Y cuando tú lo tienes, lo deseas, He put it there. porque Dios lo puso ahí, Go for it. entonces ve tras ello, He's with you. porque Él está contigo. Don't sell it short. Don't be less than. No seas menos que. And cortisol released and dis-ease is inevitable. Y como decíamos, en el estado del estrés se libera el cortisol y viene la enfermedad. Amen? Amén. Big concern, we humans can become chemically addicted to the emotional hormones released. Algo preocupante es de que nosotros los humanos nos podemos hacer químicamente adictos a las hormonas que son liberadas por las emociones del estrés y la ansiedad. Here's the thing that's not fair. Y aquí hay algo que no es justo. Because you've trained up your body Porque si tú entrenaste tu cuerpo to receive these chemicals, para recibir estos químicos, are you ready to do this? Wait a minute. Hypothalamus releases neuropeptides that key lock in every cell. let's try it. We'll try it, okay. Ujú. You think a thought, Tú piensas un pensamiento a picture is created in your y mind. creas una imagen en tu mente. Then the hypothalamus portion of the brain Y la parte del cerebro que se llama hipotálamo releases neuropeptides or chemical va a liberar neuropéptidos o unos químicos into your body en el cuerpo based on the emotion that picture basados en la emoción creada por esa imagen. created in your heart. Una imagen que tú creaste tú mismo. So if it created one that gave you fear and worry, Entonces, si creas una imagen que te da temor y preocupación, it said, give them the chemicals that want fear and worry. Here y are these entonces chemicals. el hipotálamo va a liberar esos químicos que te dan más temor y preocupación. And the cell has receptor sites for those chemicals, Y las células tienen receptores para esos químicos. and you start to vibrate at fear, lack, and worry. Y entonces ya todo el cuerpo empieza a vibrar a ese nivel de temor, preocupación y ansiedad. And I know you can feel it
y lo puedes sentir. Somebody will come in, you go, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Porque alguien hasta va a venir y te va a decir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Because you can feel something is wrong. Porque la gente se da cuenta de que Because algo they're está down here mal. vibrating at a low Algo está mal. frequency. Cuando nosotros vibramos a una frecuencia baja, se nota. See, we can feel that. Y la gente lo puede sentir. So, how it works is the receptor sites cell division. I talked about this. I'm not going to go into that. Sí, habla de los receptores en las células. So we can become. Now, here's what happens. Okay. Now you stay in fear, lack, and worry. You stay there. You stay there. Gosh, I'm always afraid. I'm always afraid. Entonces, imagínate que estás ahí a ese nivel donde está el temor, la ansiedad, la preocupación, la escasez. The body's created to think that you have all power, dominion, and authority. You're the boss. Y sin embargo, tú sabes que tú tienes todo poder, dominio y autoridad y tu cuerpo está creando lo que tú estás creando. So when the cell divides, it says, hey, give them more of those receptor sites. They want them. Entonces, las células que ya están recibiendo esos químicos, cuando se dividen, ya van a nacer con todos esos receptores. Now you have more receptor sites for that fear, lack, and worry chemical. Y ahora tú ya tienes más de esos receptores para las hormonas o los químicos que te dan temor, ansiedad y preocupación. And they divide again, and there's more. Y se divide la célula y hay más y más receptores. And pretty soon you find that you are always in fear. Y de repente llegas al momento en que te das cuenta de que siempre estás preocupado y atemorizado. Matter of fact, you're attracting things into your life that bring you more fear. Y a lo mejor estás atrayendo cosas en tu vida que te dan más temor. But thank God this amazing pastor comes into town. Pero gracias a Dios llega este maravilloso pastor And he says something that makes you have a revelation. y el pastor enseña algo que te hace tener una revelación. And you go, I'm going to change, dang it. Entonces tú dices, voy a cambiar, I'm going to be a better person. voy a ser una persona mejor, I'm going to capture those thoughts. voy a capturar esos pensamientos. And your body says, Y tu cuerpo dice, oh, no, you're not. no lo vas a hacer. I need my fix. I need my Porque drugs. yo quiero mi droga, yo quiero mis químicos. I've been working with you for 5 years to give you all these receptor sites. Llevo 5 años trabajando contigo para que formar todos estos receptores juntos. And now you think you're going to be in love, peace, and joy? Y ahora que de repente te vas a ir a tener no. amor, gozo y paz. And so you get uncomfortable. Entonces te vas a sentir incómodo. Christians are great at this part right here. Y los cristianos somos buenos para esto. I'm uncomfortable. It must not be God. Si yo no me siento a gusto, a lo mejor no viene de Dios. Somebody told us a lie that when you're a Christian, it's supposed to be nice, easy, and comfortable. Y a lo mejor alguien nos hace creer que cuando somos cristianos todo tiene que ser fácil y sentirse a gusto. Well, I think it's the hardest thing I've ever done is become a Christian. Pero ser cristiano es lo más difícil que yo he hecho en mi But if you vida. understand you die to self and God's got you, it is easy. Pero también cuando tú entiendes que tú tienes que morir a ti mismo y que Dios tiene el control, se hace fácil. But being a macho Italian, God's got me. Oh my gosh. Pero si soy un macho italiano, entonces me voy a sentir mal de que Dios me tiene. What a wuss am I? What a weak person I am. Porque voy a pensar que soy una I persona got this one, débil. God. You just rest. You go No, ahead and take a Dios, break. yo tengo el control de esto, Dios, tú no te preocupes. I forgot that He wants to do it with me. Pero en entender que Dios lo quiere hacer conmigo. The only reason He created we was for relationship. Porque la única razón por la que Dios nos creó es para tener esa relación con But I got nosotros. this. I'm an island. I'm tough. Pero yo le digo a Dios, no, Dios, yo me hago cargo de esto, yo soy fuerte. And then I start seeing all these negative things happen ¿Y in my qué life. pasa? Que empiezo a ver todas estas cosas negativas pasar en mi vida. Does that kind of make sense? ¿Tiene sentido? All right. So we'll go through these quickly. What time are we supposed to be done? I don't know. 8 minutes ago. No. Let's finish. You just finished? Let's give it 15 minutes. Yeah. Now this is a picture of a cell Esta es una imagen de una célula with the receptor sites and the chemicals linked into them. y esto es con todos los receptores y los químicos que ya están pegados al receptor. I show you this so you'll know it's real. Les enseño esto para que vean que eso es real. Esta es una microfotografía de la He's célula. not talking nonsense. No estamos hablando cosas que no tienen sentido. You know what stinks about this picture? ¿Y saben qué es lo malo de esta imagen? It's real. Que es verdadera. Now you got to do something about it.
Entonces tienes que hacer algo al respecto. You can choose to dismiss it. Puedes ignorarla, You can choose to attack it, puedes decidir atacarla, or you can choose to pretend that you don't understand Spanish or English. o puedes decidir que no entiendes español o inglés. Okay? That's how it works. Pero así es como funciona. Now, it takes about 40 days Toma como unos 40 días to change para cambiar and wean yourself off that chemical of fear, lack, and worry. para poder desocupar otra vez los receptores que tienen el temor, la preocupación y So- la escasez. How do I get myself off this drug, Nick? Entonces, ¿cómo me deshago de esta droga, Nick? Philippians 4:8 helps. Filipenses 4:8 ayuda, When you start feeling yourself in that negative place, that fear, lack, and worry, porque cuando tú te empiezas a ver a ti mismo en ese lugar de temor, ansiedad y preocupación, Philippians 4:8 tells us what to focus on. Filipenses nos dice en qué cosas enfocarnos. I create a gratitude list for myself, things I'm grateful for. Y yo creé una lista de gratitud para mí mismo, cosas por las que yo estoy agradecido. It takes me out of that victim place and puts me into a victor place. Y eso me quita de ese lugar de víctima y me pone en el lugar del que tiene la victoria. I automatically start resonating at a higher frequency because I'm focusing on positive things. Porque automáticamente al revisar yo mi lista de agradecimiento estoy en un nivel de resonancia mucho más alto, porque estoy pensando en cosas altas, elevadas. If you're having trouble with your spouse, Y si estás teniendo te estás teniendo problemas con tu esposo o esposa, write a gratitude list about your spouse. escribe una lista de gratitud acerca de tu esposo o What are you esposa. grateful for with your spouse? ¿De qué cosas estás agradecido de tu esposo o esposa? Maybe you only have one or two at the beginning, A lo mejor al principio nomás se te ocurren una o dos, but it'll grow. pero esa lista va a ir creciendo. Okay? Because it seems like sometimes we have a tendency to focus on what the other person isn't instead of what Y they es are. que muchas veces nosotros escogemos enfocarnos en lo que la otra persona no es, en lugar de lo que If es. they would just change, I would be great. Y pensamos, si mi esposo o esposa cambiara, todo estaría fabuloso. And the funny thing is, they're saying the same thing about you. Y lo interesante es que el esposo o esposa está pensando exactamente lo mismo de nosotros. So if you both start changing the only thing you can affect yourself, everything's going to be all right. Entonces, si tú empiezas a hacer los cambios que te van a cambiar a ti mismo, todo va a salir bien. Let's see here. So insecure thoughts create feeling insecure, then thinking more insecure thoughts. Then we think and feel this way for 10 to 15 years. This feeling becomes familiar to you, and then you say, I am an insecure person. Ejemplo de pensamientos de inseguridad. Traen un sentimiento de inseguridad, entonces eso trae más pensamientos de inseguridad y entonces lo seguimos haciendo esto por 10 y 15 años y de repente se convierte en un sentimiento familiar que nos simplemente decimos soy una persona insegura. What a declaration. ¿Qué declaración tan fuerte? You have commanded your body to the destination of insecurity. Porque tú has literalmente ordenado a tu cuerpo ir a un destino de inseguridad. And then you say, well, that's just the way I am. Y terminas con la excusa de que pues así soy yo. Okay, stop it. Bueno, detén eso, para. You're not magnifying the Lord anywhere in that place. Porque desde ese lugar tú no estás magnificando al Señor de ninguna manera. The moment you decide to repent and think a new way, the body gets angry, and that's what I told you. That's what happens. Y el momento en que tú decides arrepentirte y pensar de una nueva manera, el cuerpo va a reaccionar. And it Mal. wants those chemicals. Y porque el cuerpo quiere sus químicos. And then you're uncomfortable. Y entonces vas a estar incómodo. You know, any addict that's getting off of a drug is uncomfortable. Cada adicto que deja de usar droga se pone muy incómodo. So it just means you're DTing, you're detoxing, you're getting off the drug. Y eso significa que estás destoxificándote. You're finding a better drug.
Y estás encontrando una mejor droga that only exists in love, peace, and joy. que solamente existe en el amor, gozo y paz. You're saying, I'm the boss of me and I'm not letting this happen anymore. Y estás diciendo, yo soy mi propio jefe y yo no voy a permitir que esto siga pasándome. But if we quit and stop creating love, peace, and joy, Pero si nosotros dejamos con esa adicción y estamos en el lugar de amor, gozo y paz, then we go around the mountain again entonces ya vamos alrededor de la montaña otra vez and get more manna y recibimos más maná and never get out of the wilderness. y nunca salimos del desierto. You see, that's why it took the 40 years to get that mindset out of the Israelites' Por eso les tomó 40 años generation there, al pueblo de Israel quitarse de esa mentalidad, because they are well able. generacional, porque With God, they were well. en Dios los tenía bien habilitados para eso. Feelings and emotions are the products of past experiences, and we continue to hang on to them even though they get us sick. Los sentimientos y emociones son el producto de experiencias pasadas con las que queremos continuar aunque nos hagan enfermos. You know, you can hang on to your father was a terrible dad. He was a terrible dad. All this stuff happened because of my dad. I just couldn't stand him. I hate him. Y uno puede siempre estar con la excusa de que todo esto que me pasa mal es porque mi papá fue muy mal padre, For example. por ejemplo. But then what happens when he dies? Pero luego, ¿qué pasa cuando se muere el papá? He passes away. Se muere, se va. Who are you going to be mad at now? Ahora, ¿con quién vas a estar enojado? You need your drug. Necesitas tu droga. I know, his brother. Ah, pues mi tío. I don't like him very much No, either. no me cae bien mi tío And he tampoco. kind of reminds me of my dad. Y mi tío me recuerda mucho a mi papá. I get my juice again. I get my Ok, drug. ahora sí ya I feel estoy good. recibiendo mi droga. And pretty soon you start creating stories so you can just be mad at people. Y empiezas a inventar historias nada más con el fin de estar enojado con la gente. They say 25% of what you remember really didn't even happen. Y muchas veces el 25% de nuestros recuerdos ni siquiera pasaron. You created a story around it just so you could be right. Son historias que nosotros mismos creamos para sentirnos en lo correcto. Well, I know what she meant when she did that. I know what she meant. Ah, yo sé lo que ella estaba pensando cuando me dijo esto. How do you know what she meant? She don't even know what she meant. Tú ni sabes lo que estaba pensando porque no estabas oyendo los pensamientos. If we allow no new information into our lives, there will be no new change in our lives, and new thoughts equal new life. Y si nosotros no permitimos que nueva información entre a nuestras vidas, entonces no va a haber ningún cambio. Y si no hay nuevos pensamientos, no va a haber nueva vida. So let's say we did one for, we don't have to do another one. I'm not going to do another one. Esto no lo vamos a skip this one. saltar. Remember, the unseen realm, and this is the unseen, is more than 96%. The science says what you don't see is 96% of the universe. 96%. Y recordemos acerca de lo que no se ve, de que el 99.9% de lo que existe en el universo no lo vemos. So that means only 4% of the universe is visible matter. Significa que solamente como el 4% del universo es materia visible. So we intelligent Christians make our decisions when we don't use the Holy Spirit based on 4% of the information. Entonces quiere decir que nosotros, cuando no tenemos el Espíritu Santo, dependemos nada más de nuestros sentidos y vamos a tomar decisiones sobre ese 4% que podemos ver. So we got to stop letting our emotions tell us what to do and start letting the Holy Spirit tell us what to Y do. entonces debemos de dejar que nuestras emociones manden, nos digan lo que tenemos que hacer y empezar a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. But in order to do that, we got to ask the question to the Holy Spirit, what should I do? Pero para poder hacer eso debemos de preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Well, that's not cool. I got this one. I got this one. Pero no pensamos, no, esto yo lo puedo hacer. I said that in real estate in 2008. I got this one. Y así me sentí yo cuando hice una transacción de real estate hace años. And Dije, my wife yo lo tengo. kept telling me, sell, sell, sell. Y mi esposa me decía, vende las propiedades. Woman, what do you know? Y le dije, esposa, ¿tú qué sabes? I know my stuff.
yo sé esto, yo sé de esto. Well, needless to say, I lost $17.3 million Bueno, yo perdí más de 17 millones de dólares por no hacerle caso, because I didn't listen to the sexy voice of the Holy Spirit. porque no le hice caso a la voz sexy del Espíritu Santo. So I learned to involve her in all my decisions from Entonces, now a on. raíz de eso aprendí a que ella forme parte de todas mis decisiones. Because when I'm doing business, I'm really close to it and I can't see everything. Porque cuando yo estoy analizando una transacción de negocio, la estoy viendo tan de cerca que no puedo ver todo el panorama. And my wife can see the big picture. Pero ella sí puede ver el panorama. And if she and I don't agree, we don't do it. Y si no estamos de acuerdo, ella y yo, no se hace. That's just a little thing for husbands. Es un consejito para los esposos. Are we well, we talked about this. Now there's two ways to change one's life. Hay dos maneras de cambiar nuestras vidas. Pain, Con el dolor, that's the one I use. Isn't that great? y para mí esa es la que yo estaba usando. Pain is a great teacher for me. El dolor ha sido un gran maestro para I mí. realized I should not be drinking when I was kneeling down in a jail cell in urine, hugging my son through the bars. I realized that was probably not good for me. Y yo me di cuenta de eso cuando estaba en la cárcel abrazando a mi hijo a través de las rejas. But my dad always drank. Pero pues eso me pasó porque yo bebía y My mi grandpa papá always bebía drank. Everybody in my family always drank. y mi abuelo bebía y todos mis ancestros bebían. So I thought, hey, that's what we do. We drink. Y entonces yo pensaba, pues eso es lo que hacemos, bebemos. But I kept waking up in jail. Pero seguía despertando en una celda de la cárcel. I mean, I'm a nuclear chemist and I'm waking up in jail again. Y yo soy un químico nuclear y estoy despertando en una celda en la cárcel. Wasn't quite as smart as I thought I was. Entonces no soy tan listo como yo pensaba. So when I'm hugging my son through the bars, Entonces cuando estoy abrazando a mi hijo a través de las rejas I said, God, take this from me. y le pido a Dios que me quite eso. And I know what he said. ¿Y qué es lo que él dice? Finally, Vaya, finalmente, finally. ya era hora. And then I started my search for truth. Y entonces empiezo mi búsqueda por la verdad. I had a lot of time now because I wasn't drinking. Y ahora, ya que no estaba bebiendo, pues tenía tiempo para hacer Or you eso. can make a conscious effort to get better. O en lugar del dolor, tú puedes hacer un esfuerzo consciente what? para mejorar. You want to be a curse breaker for your children's children. Porque tú quieres ser alguien que rompe las maldiciones para You're- tus hijos y los hijos de tus hijos. You're a real father. You're a real man. You're a Ser- real woman. Ser un real papá, un hombre real, una mujer real. And you're not going to pass this stuff off to each and every generation anymore. Y ya no vas a dejar que las cosas negativas pasen de una generación a otra. You say it ends with me. Y tú debes de decir, esto para aquí, I am conmigo. the curse breaker. Yo soy el que rompe las I'm maldiciones. going to teach my kids how to capture their thoughts yo so voy they a- don't go down this Y yo road. voy a enseñar a mis hijos cómo capturar sus pensamientos para que ellos no cometan los errores que yo he I'm going to teach cometido. them how amazing they are in the body of Christ. Y voy a enseñarles lo maravillosos que ellos son en el cuerpo de Cristo. I'm not going to tell them what they aren't. I'm going to tell them what they are. No les voy a decir lo que no son, sino que me voy a enfocar en lo que ellos son en Cristo. See, when you use the word no, not, don't, Cuando usamos las palabras no, not, don't. no, Oh, no, no, no. You guys got to have some more words. no, nada. But when you use those words, the subconscious mind doesn't see those words. Pero cuando tú dices esas palabras, la mente subconsciente no oye esas palabras. Say you say, I don't want to smoke, I don't want to smoke, I don't want to smoke. Como si dices, no quiero fumar, no quiero fumar. Subconscious just heard smoke, smoke, smoke. El subconsciente solamente escucha fumar, fumar. Light it up, baby. Así que prende el You're going cigarro. to be smoking. Vamos a fumar. Now we know this is true from the Bible. Y sabemos que esto es verdad porque lo dice la Biblia. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. No harás esto, no harás esto otro, no harás esto otro. The only thing we could do was sin. Porque lo único que hacíamos era pecar. It says the Ten Commandments were here so that sin may abound. Pero los 10 mandamientos llegaron para que abundara el pecado. Because he knew how we're wired. Porque Dios sabía cómo estamos nosotros programados. He knew we don't understand no and not and don't. Y sabía que nosotros no aceptábamos el no.
and he knew we would do. So don't tell your kid, don't. Y Dios sabía que nosotros íbamos a caer en pecado. Tell them what they should do. Entonces mejor decirles a nuestros hijos lo que sí deben de hacer, lo que And sí you'll son. see, it's a, when I'm talking to my sons, I'm sorry, we're going over, but Y cuando yo hablo con mis hijos, when I'm talking to my sons, I don't tell them what they should or should not do. yo no les digo lo que deben o dejar de hacer. I tell them what I did and the result of what I did. Yo les digo mi historia, lo que yo hice y cuál fue el resultado. I've empowered them to make a choice, Y les doy el poder de que ellos tomen una decisión. which helps them in life because they got to make choices. You can't protect them all the time. Y para que eso les ayude a tomar buenas decisiones en la vida, porque uno no los puede estar protegiendo But I'm todo using el the power of tiempo. my testimony. Y uso el poder de mi testimonio. Might not happen to you, but this is what happened to me. Y a lo mejor no te va a pasar esto a ti, pero así me pasó a mí. But Dad, you can't be their higher power now Pero ahora tú no puedes ser su alto poder, because you screwed up. porque tú ya la regaste. And you've got to be okay with telling them you screwed up. Y tú tienes que sentirte cómodo diciéndole a tus hijos que la regaste. Watch how close they'll get to you when they know they can come to you without judgment. Y ve qué cercanos van a ser ellos a ti cuando vean que se pueden acercar a ti sin juzgar. They just want to be understood, that's all. Porque tus hijos solamente quieren ser comprendidos. I'm not going to get into that. I'm going to do an exercise here. This is the last thing. Ok, vamos a terminar con este ejercicio. Get quiet and answer the following questions. Entonces, en silencio, responde a estas preguntas. And this isn't a magic pill because it takes about 40 days of doing this consistently. No es una píldora mágica porque en realidad se toma 40 días de hacer esto consistentemente. You got something to say, bro? Uh-oh, Mama's leaving. Okay, so who do you want to be in the future? Primera pregunta, ¿quién quieres ser en el futuro? Look at yourself in the future. Who do you want to be? Visualízate a ti mismo en el futuro. ¿Qué quieres ser? ¿Quién quieres ser? What does this person do? He or she do? What does she do? What does he do? Esta persona, tú en el futuro, ¿qué hace? What does he or she look like when she's doing this thing? ¿Cómo se ve? And what does he or she feel like in this future y self? cómo se siente en este futuro hipotético? What does it feel like when your kidneys are all healed, Nick? What does that feel like? Nick, ¿cómo se siente cuando tus riñones están completamente sanos? When you're celebrating the victory before it's happened, Cuando estás celebrando la victoria aún antes de que sucede, what does it look like? ¿cómo se ve? Because it's that celebration that brings the unseen into the seen. Porque es esa celebración de la victoria lo que trae lo invisible a lo visible. It says with prayer, supplication, and celebration. Dice con oración, suplicación y celebración. And now, be grateful and celebrate the future self, which is pulling your old self to your future self in the now moment. In other words, well, go ahead. Sorry. Y en el ahora, sea agradecido y celebra tú mismo en el futuro que está haciendo a un lado el hombre viejo y llevándote a tu propio futuro en este momento presente. In this now moment, you're seeing yourself rejoicing in this thing. Y en este momento presente tú te ves a ti mismo Oh my gosh. regocijándote por It esto. looks so amazing. Y tú te visualizas y dices, esto es maravilloso. You're smiling ear to ear. Y estás con una sonrisa de oreja a oreja. It's really being felt for you. Y realmente está sucediendo para ti. But when are you feeling it? Pero cuando lo sientes, Now. lo tienes que sentir en el ahora. You see, you're feeling it now when I have power. Y lo estás sintiendo en el ahora, en donde tienes el poder. So what I'm doing is I'm taking my future self and pulling it into my now moment. Y entonces lo que estoy haciendo es atrapando a mi propio futuro y trayéndolo al momento presente. Because the only kind of faith we have is now faith. Porque la única fe que nosotros tenemos es la fe en el ahora. Future faith is hope. Porque la fe en el futuro es esperanza. So I see myself pulling myself into my now moment, resonating here, and then I start to see in my life the things that I saw in my mind's eye that I was celebrating. Y entonces, cuando yo traigo a mi futuro y lo planto en este momento presente, me puedo regocijar de todas las cosas que yo he creado en mi mente.
Do that for 40 days. y háganlo por 40 días. Break the chemical addiction on this fear, lack, and worry. Rompan esta adicción química que tenemos al temor, a la preocupación y a la ansiedad. Turn off CNN, Y apaguen la televisión, los noticieros, constantly negative news, porque solamente hay noticias negativas. and make sure you start to hang out with people that are positive, that are doing the same thing. Y asegúrate de que pasas tu tiempo rodeado de personas positivas que están haciendo lo mismo. Because who you hang out with is who you become. Porque las personas con las que tú te juntas, tú te haces de esa manera. Do you start each day with Papa God sitting Bien. on his knee? Tú empiezas cada día sentado en las rodillas de Papá Dios Watch how you'll become more and more like y him. observa cómo tú te vas convirtiendo más y más como Él. Or do you hang out with a bunch of coconuts and you become a coconut? Porque también si tú te juntas con un montón de cocos, pues te vas a convertir en coco.